Primera los Corintios 15, versos del 1 hasta el 8. Le damos lectura en forma alternada. Yo leo el primero, usted lee el segundo. Y así sucesivamente nos juntamos todos en el versículo número 8. Primera los Corintios, capítulo 15. Si su Biblia no tiene Corintios, va con el vecino por ahí y la de tener también. ¿Listos? Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, Y al y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Padre, bendito sea tu nombre. Te alabamos y bendecimos en esta hora porque has sido bueno con nosotros al dejarnos vivir este día. Gracias porque nos podemos regocijar en tu presencia al recordar que hace más de 2000 años, en un día como hoy, Señor, triunfaste sobre la muerte. La tumba no pudo retenerte. La muerte ya no pudo aprisionarte, Señor, y te levantaste en victoria, resucitando de entre los muertos para asegurarnos hoy la seguridad de una vida futura también para nosotros. Que así como tú fuiste levantado, seremos también nosotros levantados. Gracias por esa hermosa bendición, Señor, que tú nos has dado. Gracias porque nos permites también, Señor, escuchar tu palabra en este momento. Dirígenos a través de la misma, que podamos meditar y que podamos aprender de ella. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, perdónanos. Perdona y borra toda iniquidad de nuestros corazones y permítenos estar atentos a lo que quieres enseñarnos hoy. Y que la honra y la gloria sea solamente tuya. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Hoy no voy a regañarlos, hermanos, pueden estar tranquilos. Ah, qué pronto se sonrieron, mira. Ayer muy mortificado Rubén me preguntaba que si nos iba a regañar ahora. Pero no, hoy no hay regaño. Hoy solamente vamos a recordar algo muy importante, hermanos. La resurrección de Jesús de entre los muertos. Hoy no celebramos ni la coneja, ni los huevos, ni nada de eso, ¿verdad? Son costumbres del mundo. El paganismo celebraba todo eso. El cristiano celebra que Jesús se levantó de entre los muertos. Amen. Ese es lo más importante, hermanos. Hoy recordamos que hace 2012 años hubo algo maravilloso que se llevó a cabo. Horrendo, horrible, viéndolo desde el punto humano, desde el punto de vista humano. Porque la muerte, el sacrificio de Jesús fue algo horrible. Su sacrificio fue algo tremendo, horrible, hermanos. Pero qué maravilloso que con su muerte en la cruz, ahora podemos tener vida nosotros en este tiempo. Gracias porque podemos ahora disfrutar de una esperanza gloriosa, de que algún día vamos a ser levantados de la muerte también nosotros. Por cuanto Él vive, ustedes y yo vamos a vivir. Gracias a Dios por ello. El apóstol Pablo, hermanos, en esta carta a los Corintios, además de enfrentar varios problemas que dentro de la iglesia había, está enfrentando un problema que aún hasta nuestros días sigue argumentándose: la resurrección de los muertos. Hay algunos hermanos dentro de la iglesia que estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado, que ya había pasado todo eso.
que ya no iba tal cosa como una futura resurrección. Y habían empezado a enseñar que Jesús en realidad no había resucitado de los muertos. Muy posiblemente siguiendo el argumento de los gobernantes del pueblo, que habían empezado a circular un rumor de que habían robado el cuerpo del Señor. Si dice, sus discípulos lo robaron. Digan esto, avísenlo, díganlo, proclámenlo. Sus discípulos han robado el cuerpo del Maestro. Pero sin embargo, hermanos, no fue así. Hay evidencias de que el Señor Jesús en realidad resucitó de los muertos. Hermanos, a través de la historia se ha visto la resurrección de Jesús como algo imposible de haberse realizado. A través de los siglos se han levantado hombres y mujeres para afirmar que no hay tal cosa como una resurrección de los muertos, que no se puede creer en algo como tal. Sin embargo, hermanos, las evidencias son tan amplias, tan vastas, que seríamos necios negar que haya habido una resurrección de entre los muertos por parte del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos de hombres de la antigüedad, como los primeros Césares romanos? ¿Cómo sabemos de hombres como aquellos que iniciaron grandes imperios, como Nabucodonosor en Babilonia, como Ciro Darío en Media y Persia, o como Alejandro el Grande, que conquistó también todo aquel mundo entonces conocido? ¿Cómo sabemos de hombres así que llegaron a conquistar tan vasto territorio, hermanos? A través de la historia. La historia lo dejó por escrito. Pero déjeme decirle que en relación con el tiempo en que la historia llegó a nosotros, hay un vasto espacio de tiempo. La historia que sabemos acerca del primer César romano, por ejemplo, Julio César, lo primero que sabemos de él viene apenas de los primeros siglos del cristianismo. Allá alrededor del año 600 o 700, por allá, es cuando empiezan las evidencias de que hubo un emperador llamado Julio. Pero sin embargo, hermanos, las evidencias de una resurrección de Jesucristo de entre los muertos datan aún del mismo tiempo del Señor Jesús. La historia se ha escrito por hombres y mujeres que vieron con sus propios ojos al Señor Jesús vivo. Lo vieron resucitado. De modo que no es posible que podamos afirmar que no hay tal cosa como que Jesús se haya levantado de los muertos. Veamos la evidencia que el apóstol Pablo menciona. En primer lugar, dice en el verso 3, yo mismo les enseñó lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando habla de su crucifixión, habla también de su sepultura y de su resurrección, de que ya había sido anticipado por las Sagradas Escrituras. Tenemos la evidencia de los profetas que escribieron acerca de este evento, magno evento, que habría de llevarse a cabo. Y dice la palabra, la primera evidencia del versículo 5. Dice, y que apareció a Cefas. Cefas es el Pedro que conocemos nosotros, al cual Jesús bautizó con ese nombre de Cefas. Pedro, uno de sus discípulos, aquel que le negó 3 veces. A ese que le negó 3 veces, a ese Jesús se le aparece vivo. De tal modo que no hay ninguna duda por parte de Pedro para aceptar una realidad que sus propios ojos están viendo: la persona del Señor Jesús vivo. Esta es la evidencia del grupo completo, dice la palabra. Apareció a Cefas y después a los 12. Se nos habla de un momento en que estaban 11 reunidos después de la muerte de Judas, el Iscariote. Estaban reunidos en el aposento alto y cerradas las puertas. El por qué estaban cerradas las puertas, hermanos, nos habla de el miedo. ¿Y qué digo? Miedo, pánico
discípulos de ser arrestados también por causa de ser seguidores de Jesús. Les había sorprendido la muerte de su maestro y estaban temerosos de que las autoridades judías fueran a buscarlos a ellos también para encarcelarlos y, por qué no decirlo, también para ser ejecutados. Se andaban escondiendo, hermanos. Estaban escondidos prácticamente. Pero sin embargo aparece en medio de ellos realmente. Los ven todos sorprendidos. De modo que ellos fueron testigos de su resurrección. Testigos de haberlo visto con sus propios ojos. No que les hayan contado. Nadie les contó. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Yo creo que no hay más testimonio tan poderoso como el de una persona que vio con sus propios ojos tal o cual cosa en particular. Ellos lo vieron con sus ojos. Tal vez si solamente hubiera aparecido a las mujeres, como dicen los evangelios que aparecen primero las mujeres, tal vez no se les hubiera dado crédito por la situación que privaba dentro de la cultura judía, que las mujeres no eran consideradas en cuenta. No se les tenía en cuenta. Ningún testimonio de mujeres era tomado en cuenta. Pero se apareció a hombres, como los discípulos que él había llamado. Lo vieron con sus propios ojos. Si hubiera sido solamente Pedro, Santiago y Juan, los más rudos, los más difíciles de enseñar, con los cuales Jesús había pasado tiempo aparte, solos, quizás hubiera lugar a alguna duda. Pero ya 12 personas viéndolo con sus propios ojos y diciendo yo lo vi. Oiga, hermanos, es para creer el testimonio de 12 personas. Aquí en la corte cuesta el testimonio de un testigo. De 2 tiene demasiado peso. No se diga de más, hermanos, pesa sobremanera. Y aquí tenemos apenas 12 discípulos a quienes se les aparece el Señor, lo ven con sus propios ojos y es un testimonio de peso. Según la ley judía se establecía que se necesitaban al menos 2 o 3 testigos para asegurar un hecho. Pues aquí no hay ni 2 ni 3, hay 12 varones atestiguando haber visto a Jesús con sus propios ojos y lo vieron vivos. Lo vieron vivo al maestro. Verso 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Oiga, ya 12 testigos oculares, testigos de primera mano, testimonios de primera mano, serían más que suficientes, pero a más de 500 personas aseguraban haber visto a Jesús con sus propios ojos. Lo vieron. Y dice el apóstol, dice, de los cuales muchos viven aún. Pablo escribe su carta a los Corintios alrededor del año 65, 66 más o menos, y todavía había personas vivas que habían visto con sus propios ojos al Señor Jesús, aunque otras ya habían muerto, pero aseguraban lo mismo: Jesús está vivo, Jesús ha resucitado de los muertos, tal y como Él dijo, tal y como las Escrituras habían anunciado que sucedería, así sucedió. Podemos dudar, hermanos, de un reducido número de personas su testimonio, pero ya más de 500 testigos que vieron con sus propios ojos al Cristo resucitado, hermanos, es algo que no podemos negar. No podemos dudar de que Jesús en realidad se levantó de los muertos. Y al último, dice en el verso 8, como un abortivo me apareció a mí. Es cierto, Pablo no había visto al Señor resucitado antes de su encuentro en su camino a Damasco. Fue ahí donde por primera vez aparece Jesús para decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué eres tan terco?
en andar actuando de esa manera. No estás persiguiendo un grupo de hombres y mujeres dispersos por aquí o por allá. Me estás persiguiendo a mí. Más adelante en su carta a los Gálatas, Pablo declara haber estado en Arabia, donde él tiene un campamento, tiene un retiro espiritual, en donde Jesús mismo está con él y es enseñado por él también. Por eso dice al último, como un abortivo, dice, como algo despreciable, como algo que no puede tener forma, se apareció a mí. Y a mí, que no soy digno de haber experimentado este testimonio, dice, porque yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo perseguí a los cristianos. Hermanos, ¿cuántos testigos tenemos ahora hasta este momento? Más de 513 testigos que habían visto con sus propios ojos. Y hago énfasis en esto, sus propios ojos. Nadie se los contó. Todos lo vieron con sus propios ojos. Me recuerdan las palabras mismas de Job, cuando declara él en su libro: yo sé que mi Redentor vive, y aún se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán, y no otro, dice Job. ¡Ah, qué dicha la de Job! Se anticipó como 700 años antes de que esto ocurriera. Dice, y mis ojos lo verán. Nadie me lo va a contar. Yo voy a ver a Dios. Yo voy a ver al Señor. Y a estas 513 personas, hermanos, qué dicha la de ellos, haber visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿En qué está fundada su fe? ¿Su fe está fundada en hechos, en evidencias firmes y seguras? ¿O está firmada, o está fundada, mejor dicho, en lo que otros le han contado? ¿En dónde ha puesto el fundamento de su fe? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es el fundamento de nuestra fe. De lo que usted y yo creamos en relación con la resurrección de Jesús, depende que nuestra fe o se levante o se desplome. Por eso hago la pregunta: ¿en qué está fundada su fe? ¿En un Cristo vivo o en un Cristo muerto? Por muchos años estuvimos creyendo, al menos en lo que respecta a su servidor, por muchos años estuve creyendo en un Cristo muerto. Un Cristo que estaba colgado de un madero, que daba lástima verlo. Ese Cristo estaba muerto. Pero ahora yo creo no en ese Cristo muerto, creo en un Cristo vivo. Porque alguien fue testigo de que lo vio con sus propios ojos y dejó en la escritura el testimonio. La palabra de Dios es Dios hablando, quien me dice a mí: yo estoy vivo. Por lo tanto, mi fe descansa en un Cristo vivo, un Cristo real, auténtico. Por eso a veces hasta me molesta, hermanos, ver cuando alguien escribe el nombre de Dios con minúscula, como si fuera cualquier cosa, algo sin importancia, o algo cuando alguien le llama Diosito. No, hermanos, nosotros tenemos un Dios grandioso, maravilloso. Aún los cielos no lo pueden contener. Nuestro Dios es un Dios grande. Él se levantó de entre los muertos y ahora vive para que usted y yo vivamos, no solamente durante nuestra vida aquí, pero que vivamos para siempre. Si su fe se funda en ese Cristo vivo, le felicito y le animo a continuar adelante. Crea con firmeza que Jesús se levantó y que está vivo y vive en su corazón ahora. Pero si usted no ha creído en ese Cristo vivo, yo le animo a que lo conozca de manera personal. Está la evidencia, y no solamente de 513 personas, está la evidencia de cientos, de miles, de millones de personas que a través de toda la historia del ser humano han muerto para dar testimonio de una fe inquebrantable, de una fe inconmovible, de una fe que se funda, se basa en el hecho de que Jesús
ha resucitado y ahora es proclamado como el Cristo de los siglos. ¿Qué importancia puede tener para usted la resurrección? Si usted cree en la resurrección, entonces usted cree en algo firme, en algo seguro. Dijo en alguna ocasión Jesús a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y qué dicha, hermanos, la del hombre que después de haber vivido por un poco de tiempo, ahora le espera toda una eternidad con Cristo Jesús, disfrutando de una vida eterna, de una vida para siempre? Si usted no ha creído en Cristo Jesús como el Cristo resucitado, como el Cristo vivo, déjeme decir entonces, usted está perdiendo su tiempo. No tiene nada que hacer aquí en este lugar. Es de más, es de balde que usted venga a la iglesia. Si usted no cree en la resurrección de Jesús de entre los muertos, usted no tiene ninguna esperanza para el futuro. Dice el apóstol Pablo más adelante que es vana entonces nuestra fe. No sirve para nada la fe que tenemos. Si nuestra fe no está en el Cristo resucitado, entonces los que han muerto creyendo que van a ser levantados, ahí permanecerán en el polvo de la tierra. Nunca más se levantarán. Si Cristo no ha resucitado entre los muertos, entonces estoy predicando de balde. Yo estaba muy a gusto, trabajando, ganando un buen sueldo, viviendo bien con mi familia. Pero un día Dios me llamó para ministrar el Evangelio, para predicar, para proclamar el Evangelio. Y Dios me llamó a vivir una vida muy diferente. Sí, la vida del siervo de Dios es difícil, es dura, aunque tiene sus muchas satisfacciones también. Yo estaba mejor por allá trabajando, ganando bien. Pero sin embargo, al atender el llamado de Dios, acepté también el reto de vivir por Él. Y no me ha fallado. Casi 37 años tengo de conocerlo como mi Salvador personal. Y nunca me ha dejado solo. Palabras que Él ha dicho las ha cumplido fielmente. Tal y como Moisés le dice al pueblo antes de su despedida, que ninguna buena palabra de Dios le ha negado dárselas. Y todas Dios las cumpliría con fidelidad. Así es Dios. Pero si Cristo no resucitó, dice en el verso 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que de balde estoy predicando yo. De balde está usted aquí sentado escuchándome, si Cristo no resucitó. Pero si usted cree en esa resurrección gloriosa de Jesús, entonces toma sentido. Tiene sentido. Tiene sentido que estemos predicando la palabra de Dios. Tiene sentido que usted esté escuchando y recibiendo ese mensaje. Tiene sentido que ahora tenga usted un propósito, que su vida tenga sentido y que usted tenga una esperanza gloriosa en un futuro glorioso también. Pero si no creemos en la resurrección, dice en el verso 15, somos hallados falsos testigos de Dios. Yo quisiera saber si algunos de los que estamos aquí reunidos, si no creyera en la resurrección, ¿andaría usted tocando puertas anunciando que Jesús se ha levantado de los muertos? Dijo Jesús en una ocasión que nadie es soldado a sus propias expensas. Si Cristo ha resucitado de los muertos, entonces tiene sentido que sigamos predicando, que sigamos testificando acerca de su gracia salvadora, acerca de su poder de salvación, acerca de su gracia maravillosa que nos levanta cuando estamos caídos, que nos anima cuando estamos desanimados, que nos da fortaleza cuando no tenemos ninguna fuerza, que siempre nos alienta a seguir adelante cuando nos encontramos sin aliento.
Pero si Cristo no ha resucitado, dice en el verso 16, los muertos no resucitan tampoco, si Cristo tampoco resucitó. Entonces todos esos cementerios que están repletos de muertos, nunca jamás se levantarán de ahí. Si Cristo en realidad no se hubiera levantado de los muertos, ahí permanecerán por siempre. Pero por cuanto esto es una realidad, Jesús se levantó, resucitó, esos cementerios estarán listos para escuchar la voz de Dios cuando Él venga y llame a cada uno por su nombre. Porque entonces se levantarán, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado para entonces, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir a recibir al Señor Jesús en las nubes, atendiendo a su llamado cuando Él viene por su iglesia. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, dice el verso 17. Aún estáis en vuestros pecados. Si usted no cree en la resurrección de Jesús, entonces la fe que usted tiene no sirve para nada. Aún está en sus miserias, aún está en su maldad, aún está en su corrupción. Pero si Cristo, usted cree que Cristo resucitó, entonces sus pecados han sido perdonados. Su vida está limpia a los ojos de Dios. Si Cristo se levantó de los muertos, ahora usted está vivo. Vivo realmente, físicamente y vivo espiritualmente también. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos que se les predicaba que Jesús había resucitado, y si no creyeron en Él, pues aún permanecerán en sus tumbas. Verán cómo otros se levantarán y ellos quedarán ahí tendidos hasta el final de los tiempos. Verso 19. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fíjese, si no creyésemos que Jesús resucitó, entonces dice la Escritura que seríamos dignos de lástima. Pobres ilusos, creen que Jesús resucitó. Es mentira. Idiotas, quieren que siga creyendo. Es mentira. Pero si Cristo resucitó, hermanos, entonces somos los hombres y mujeres más felices de todos los tiempos. Jamás dicha y felicidad hombre alguno podrá disfrutar si cree que Jesús se levantó de entre los muertos. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Era necesario que se levantara de la tumba para asegurar así una vida futura para usted y para mí. De lo que usted crea acerca de la resurrección dependerá mucho si usted va a continuar a seguir como cristiano. Si usted cree que Cristo resucitó, entonces tenemos que reflejarlo en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Si Jesús está muerto para usted, viva como se le pega la gana. Haga lo que quiera. Pero si usted cree que Cristo resucitó, entonces tenga por cierto que lo está observando. Está viendo con detalle todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que hace. Y sus hechos demostrarán si cree o no cree en esa gloriosa resurrección. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es primicias? Los primeros frutos. Los primeros frutos. Cuando alguien va a levantar una cosecha, ha sembrado lo que haya sembrado, llega el tiempo de la cosecha, la primera que se levanta es la primicia, los primeros frutos de esa cosecha. Cristo es el primer fruto de la cosecha que viene. Cristo es lo primero. Es cierto, ha habido otros que han resucitado antes. Qué curioso, yo no sé si usted lo sabía. Pero ha habido otros que han resucitado.
En el Antiguo Testamento se nos narra un hecho que cuando iban a enterrar, no sé si no recuerdo exactamente si iban a enterrar a alguien, y alguien cayó en el hoyo donde había sido sepultado uno de los profetas, me parece, y dice que al caer se levantó el muerto, se resucitó, se despertó. Como es natural, todos se asustaron. En el Nuevo Testamento también se narran algunos eventos. A la muerte de Jesús, si usted lee los evangelios, al momento mismo en que muere, cuando el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo, dice que muchas tumbas de santos se abrieron y se levantaron muchos que habían muerto antes. Sí resucitaron, pero déjeme decirle, volvieron a morir. Volvieron a morir. Puede que se hayan levantado por algún tiempo, pero volvieron a morir. Jesús resucitó, pero Él sigue vivo. Él sigue viviendo. Él está vivo, hermanos. No muerto, está vivo. Por eso es importante que usted crea o no crea. De lo que usted cree dependerá el éxito de su propia vida personal como creyente. Si usted cree que Jesús se levantó de entre los muertos, entonces su fe es firme, es segura, y su esperanza futura de la vida eterna será completada conforme a la promesa de Dios. Pero si usted no cree en la resurrección de Jesús de entre los muertos, pues con pena y tristeza quiero decirle que no tiene ninguna esperanza. Puede que mañana muera, pero ahí quedará en la tumba. Se levantará, sí, pero solamente para recibir el veredicto final. Cuando Dios dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es curioso. El infierno fue preparado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Desafortunadamente muchos van para allá, pero no porque Dios quiera mandarlos allá, van porque quieren. Por eso es importante. ¿Usted cree que Jesús murió por usted? ¿Cree que Jesús se levantó de la tumba para asegurarle a usted la vida eterna? Si usted cree eso, es bienaventurado, es dichoso, es feliz. El hombre o la mujer más feliz que jamás pueda haber. Pero si usted no cree, da tristeza, pero no hay ninguna esperanza para usted. La perdición y condenación eterna le espera por siempre. Es importante en quién fundamos nuestra fe. Nuestra fe se funda en Jesús de Nazaret, ¿sí? En su muerte expiatoria, pero en su resurrección gloriosa también. Porque si Cristo hubiera muerto pero no se levanta de entre los muertos, hubiera muerto de balde. Hubiera muerto de balde. Pero gloria a Dios, porque murió en la cruz, fue sepultado conforme a las Escrituras, pero resucitó de entre los muertos para que usted y yo podamos tener vida y vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El hombre sin Cristo no tiene esperanza, pero el hombre con Cristo tiene una gran seguridad, una gran esperanza, una esperanza gloriosa de que no morirá para siempre. Termino con las palabras que Jesús dijo a Marta cuando fue acompañada por la muerte de su hermano. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. ¿Crees esto? Le dice a María, a Marta. ¿Lo cree usted, mi hermano? Si usted lo cree, gloria a Dios. Pero si no lo cree, lamento haber perdido mi tiempo con usted. Que el Señor nos dé entendimiento, hermanos, y que podamos comprender el mensaje que Él nos ha dado esta mañana. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar para despedirnos.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias una vez más, porque somos dichosos, somos afortunados al tener un Dios maravilloso, al contar el Señor con una esperanza gloriosa, como lo es la resurrección futura. Por cuanto tú vives, también nosotros viviremos. Nuestra confianza, Señor, está puesta en ti. Creemos que moriste por nosotros, creemos que resucitaste para nosotros, y nuestra esperanza está segura en ti. Te pedimos, Señor, que perdones toda incredulidad de nuestros corazones y que podamos aprender a confiar, a descansar en esta verdad que no podemos negar, que tú estás vivo y que todo aquel que vive y cree en ti no morirá eternamente, sino que vivirá para siempre. Pastor, pase para dar la bendición a su iglesia.